Estamos ahora en el segundo domingo de Adviento. Ustedes saben porque tenemos 2 velas encendidas. Y también con el segundo domingo de Adviento tenemos un segundo bautismo en Adviento. Vamos a bautizar a Efraín. Está durmiendo ahora, no debería hablar demasiado alto, pero tiene 2 años y vamos a celebrarlo y su entrada a esta familia de fe hoy en día. Y si ustedes conocen a alguien más que quiere estar bautizado, tenemos 2 domingos de Adviento todavía. Pero si el domingo pasado hablamos de la relación entre Adviento y bautismo, hablando de la conexión con luz, ahora quiero enfocar más en el perdón de los pecados. Y como decía el Evangelio de hoy, Juan el Bautista entendía su papel, su llamada a Dios a preparar su pueblo, sus vecinos y compañeros a las orillas del río Jordán, prepárense por la venida del Mesías. Y la forma de hacerlo a través de proclamación también fue bautizo. Entonces en aquel día fue un bautizo como un rito de purificación, una oportunidad de limpiarse con la ayuda de Dios de su portamiento tal vez mal del pasado y una oportunidad de empezar de nuevo. Y eso fue la proclamación de Juan el Bautista. Pero ¿qué vamos a hacer hoy en día? Porque hasta hoy y desde los siglos de la Iglesia cristiana, todavía creemos que parte del bautismo es el perdón de los pecados. Pero ¿cómo es que Efraín, un niño de 2 años, necesita perdón por sus pecados? Es una pregunta rara, ¿no? Pero si pensamos un poco de eso, creo que no es tan raro porque estamos bautizándole dentro de un mundo lleno con pecado. En una comunidad de fe que no es perfecta, somos personas pecadoras. Entonces, tal vez el bautismo de Efraín hoy en día va a ser una invitación para todos nosotros a pensar un poco más de nuestros pecados también. Y va a tener otra invitación para nosotros, preguntarle a Dios por este perdón que viene en bautismo. Porque en cada iglesia que tiene bautismos para infantes y niños, entendemos bautismo en un contexto comunitario y un contexto mundial. Y en este contexto, como ustedes saben, vivimos en un mundo donde 2 adultos con un bebé de 6 meses pueden llevar su bebé a la abuela y ir a un edificio para matar docenas de gente. Solo esta semana en San Bernardino. Vivimos en un mundo donde, aunque estamos en una conferencia con 200 países en París ahora, tratando de hacer una alianza sobre cómo la planeta está calentando, es súper difícil que los poderosos no quieren quitar, imitando esas cosas que están en el mundo. Y vivimos en un país que quiere beneficiar de las manos de los inmigrantes, pero no quiere dar derechos humanos básicos. Vivimos en este mundo, ¿no? Vivimos en este mundo de pecado. Y hasta cada uno de nosotros, si queremos ser honestos con nosotros mismos, hemos pecado. De nuevo. Y obviamente es parte de la vida cristiana porque es parte de la condición humana, que no somos perfectos. Entonces hoy en día vamos a tener una oportunidad
única. Porque normalmente, pues si es un adulto que va a ser bautizado, el adulto tiene la oportunidad de renunciar a Satanás y los poderes males en el mundo y afirmar a Jesucristo como su Salvador. Y en el caso de infantes o niños, los padrinos y padres responden para el niño. Pero en este caso, hoy en día, porque estamos enfocando en el perdón de los pecados, voy a invitar a todos nosotros a tener esta oportunidad. Y tal vez ustedes pueden levantar su mano si ustedes fueron bautizados como infantes. ¿Quién fue un infante cuando eran bautizados? Entonces muchos de nosotros no recordamos las promesas que nuestros padrinos hicieron para nosotros. Entonces vamos a tener esta oportunidad hoy en día. Es un regalo de Efraín para dar esta oportunidad para nosotros. Bautismo significa un empiezo nuevo. Vamos, y Efraín va a ir y va a compartir la muerte de Cristo para que pueda compartir la vida resucitada de Cristo. Y en esta manera se va a empezar su vida nueva como cristiano. Pero hoy en día les invito a hacer lo mismo. Tener un poco tiempo para pensar en nuestros propios pecados y preguntarle a Dios para perdón. Y eso es algo que hacemos casi cada misa, ¿no? Tenemos una confesión general, pero tal vez a veces nosotros necesitamos también otra confesión. Y eso es algo que hacemos aquí. Nadie tiene que hacer confesiones con un sacerdote, pero estoy disponible para eso. Si tiene un pecado específico o un estilo de pecado específico que necesita confesar ante de Dios para que pueda sentir la aseguranza del perdón de Dios específico en su caso. Porque puedo decirles estas cosas sobre Dios. Sin excepción, por todas nuestras vidas, Dios nos va a amar. Y Dios no siempre va a resolver todos nuestros problemas. Podemos orar por eso, pero Dios siempre va a estar con nosotros en nuestro sufrimiento. Y también, cuando damos cuenta que estamos pecando, cuando doblamos desde el pecado y cuando preguntamos a Dios para perdón, Dios va a perdonarnos. Esas buenas noticias, ¿no? Como vivimos en esta vida, en este mundo con pecado, esperamos para una venida de este Rey y Mesías, de Jesús, que por fin va a llevar la justicia y paz que estamos esperando. Y también en esta vida cuando preparamos nuestros corazones para la venida en Navidad de un Salvador que, ¿cómo es posible? Empieza como un bebé, tan vulnerable y todavía con tan poder. Entonces seguimos con esta misa y con esta oportunidad de dar bienvenido a Efraín y en el proceso les invito a renunciar pecado y los poderes de maldad en este mundo y reafirmar nuestra fe en Jesucristo.